Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Recuerden que todo lo que se dice en este video es simplemente una opinión y nada puede ser entendido ni como asesoría ni como una recomendación. Las decisiones de inversión son individuales y cada persona es responsable de lo que hace con su portafolio. Como es habitual, un título para el informe y hoy: posible acuerdo en techo de deuda anima las bolsas y dispara el petróleo. Es que Estados Unidos siempre, por estas fechas, desde hace muchos años ya nos tiene acostumbrados a que se tenga que debatir sobre elevar el techo de la deuda. Para la gente que no entiende esto, pues es, para explicarlo de una forma fácil, Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. De hecho, en términos proporcionales, Colombia tiene la mitad de la deuda que tiene Estados Unidos proporcionalmente. Pero aún así, Colombia es una calificación casi que en el límite de perder grado de inversión, mientras que Estados Unidos es triple A. Pero entonces uno diría, pero si Estados Unidos proporcionalmente tiene el doble de deuda que Colombia, ¿por qué son triple A? Por una sencilla razón: son la economía número uno del mundo y casi que los que ponen las reglas. Siempre para esta fecha tiene que debatirse en Estados Unidos que les autoricen elevar el endeudamiento para poder cumplir con las obligaciones que tienen que pagar Estados Unidos en todas sus colocaciones de deuda. Y en este sentido, esto siempre genera, en los últimos años ha generado preocupaciones, que al final el desenlace siempre termina igual, donde el Congreso aprueba subir el techo de la deuda para que no se tenga que incurrir en un default o en un incumplimiento de pagos. Pues esto fue lo que llevó a que el día de hoy se presentara un comportamiento positivo, entendiendo que el presidente Biden está muy cerca de lograr ese acuerdo. Pasemos a la pantalla y expliquémoslo de una mejor forma. Mientras tanto, antes de eso, miremos cómo se comportó el mercado colombiano. El mercado colombiano sigue de capa caída, y es que esta semana las tres reformas del gobierno Petro siguen avanzando. Básicamente, por ejemplo, el partido de la U, que dice que se declara independiente, pero termina dándole el voto a todas las reformas como las pasa el gobierno, tanto la de salud y las propuestas que se escuchan en la pensional, y pues esto sigue generando muchas preocupaciones. Por eso el índice termina nuevamente en su peor momento en muchas semanas, una caída del 0,30%, ubicándose al cierre en 1.134,23 unidades, con un volumen de negociación, como es habitual, 48.060 millones de pesos, donde la acción preferencial de Bancolombia fue la más negociada con 12.726 millones, muy cerquita a Da Vivienda con 10.058 millones de pesos. En términos de variaciones, Canacol fue la acción de mejor comportamiento, sube 2,98% a 36.580 pesos, pero con un volumen bajo, 137 millones de pesos. Lo mismo para Concreto, que sube 2,04% a 250 pesos, pero con un volumen también muy bajo, 28 millones. Y el tercer lugar sí fue para Ecopetrol, que subió con un volumen mucho más fuerte, habitual en Ecopetrol, ayudado por los precios del petróleo. O sea, con esto que hablamos aquí en la portada del informe, pues ya veremos cómo el precio del petróleo terminó ayudando a la acción de Ecopetrol. Sube 1,94% a 2.104 pesos y 7.378 millones de pesos. Por el lado de las desvalorizaciones, Grupo Sura lideró las caídas, baja 5,05% a 40.820 pesos, con 737 millones negociados. Lo de Grupo Sura lo hemos explicado muchas veces, es una acción que se mueve al ritmo de lo que quiera ir comprando el señor Gilinski y hasta cuando él quiera. Por eso la acción se mantiene con ese diferencial tan grande entre la ordinaria y la preferencial. El segundo lugar fue para Preferencial Grupo Argos, situación contraria. En la holding de Grupo Argos cae 3,45% a 5.310 pesos con 196 millones. Y el tercer lugar para otra holding con una situación financiera, particularmente los bancos. Pero el único que se salva es Bancolombia, de resto todos muy afectados, no solamente por el aumento de las provisiones, por incumplimientos de cartera en una economía que está cerca no solamente a una ralentización, como ya lo estamos viendo, sino que no descarta la posibilidad de una recesión, como es la economía colombiana. En este sentido, Preferencial Aval en el tercer lugar, con una caída del 2,22% a 532 pesos,
y 125 millones de pesos negociados. Pero pasemos al título del informe del día de hoy. Y es que arranquemos por aquí. Tenemos unos datos económicos como el PIB de Japón, que subía en el primer trimestre del 2023 un 0,4%, en cifras anuales un 1,6%, mejor de lo esperado, lo que daba en principio algunas variaciones positivas, no solamente en Asia, sino en Europa. Luego llegó a Europa con el IPC de la zona euro en términos anuales a abril con una lectura del 7%, que sube frente a marzo, lo cual no era bien recibido. Pero Estados Unidos llega con datos de permisos de construcción menores a lo esperado. Esto marcaba al inicio una lectura muy mixta en Estados Unidos. Pero la noticia es justamente esta. Esta cercanía a la posibilidad de este acuerdo cambió la tendencia del mercado americano y termina el índice Dow Jones con una ganancia fuerte del 1,24%, el Standard & Poor's 1,18% y el Nasdaq con una ganancia del 1,28%, donde el VIX, que es un indicador de volatilidad, disminuye 6,23% y esto abre las puertas a una jornada positiva en Estados Unidos. En la región, Brasil subía 1,14, Argentina subía 2,82, Chile con una caída ligera del 0,19 y México con una caída ligera del 0,17. Nuevamente es Colombia el mercado que más cae dentro de esta lectura entre Estados Unidos y Centro y Suramérica. Pero el protagonista era el petróleo, que subía 2,58% el Brent y 2,62% el WTI, y esto justamente es lo que animaba, por ejemplo, a la acción de Ecopetrol, como se informó hace un momento, que se destacó dentro de las acciones de mejor comportamiento con ese 1,94% en el tercer lugar de variaciones positivas. El dólar, que arrancó con alzas importantes, luego comenzó a corregir, terminó bajando cerca de 3 pesos, pero entendiendo algo que muchas veces la gente no entiende, y es que el dólar en Colombia no debería estar por los 4.500, sino cercano a 1.000 pesos por debajo del nivel actual. Pero por eso es que los que defienden el gobierno dicen que esto es muy bueno, pero no, ya aquí se ha explicado, se han mostrado videos, pero siguen en su fanatismo sin entender que las monedas latinoamericanas no se han devaluado desde elecciones, se han revaluado. De las pocas que se han devaluado, solamente 3: Argentina, Venezuela y Colombia. Haga usted las coincidencias en políticas de gobierno. En términos de Superfinanciera, no habían noticias de alto impacto el día de hoy, ya todas las noticias se dieron a conocer y de hecho hoy en la sección de informes de Fénix Valor tenemos el superinforme, las 5 acciones más subvaloradas del mercado candidatas a OPAs. Estos informes que los empezamos a hacer en el 2020 en plena pandemia, cuando se dispararon después las OPAs. Pues en estos informes ya hemos acertado en 3 años en un 80% cuando anticipamos qué compañías pueden ser sujetas de OPA. Este tipo de informes es lo que decimos que solo un informe de estos vale mucho más que todo un año de suscripción. ¿Cómo lo puede ver? Adquiriendo el servicio Fénix o adquiriendo el informe de manera individual. ¿Y qué esperábamos el día de hoy en el servicio Fénix? Recuerden que esta es la parte gratuita del servicio Fénix. Esperábamos un Colcap negativo, aquí lo tenemos, y un dólar alcista. El Colcap finalmente terminó negativo con una caída y un dólar que bajó 3 pesos, o sea, no fue alcista, pero sí lo fue buena parte de la jornada. Solo después de la noticia de Estados Unidos sobre la que hace alusión este informe, el dólar comenzó a bajar porque se disminuyó un poco la percepción de riesgo. Recuerden que esta información, esto es lo gratis del servicio Fénix, y si usted desea tener acceso a los informes, a los simuladores y a todo lo demás, puede escribirnos al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. No se olviden, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video.